en la política del Estado de México. Continuamos con la participación de la periodista, licenciada en Derecho, productora de televisión y también fue servidor público, la señora Carmen García Prieto. Buenas tardes, feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, luego de haber escuchado grandes vivencias y logros de mis compañeras. Comencemos con mi historia. Yo nací un 29 de septiembre de 1964 en la Ciudad de México, en el seno de una familia tradicional católica. Pero mi familia no era en nada una familia normal. Soy sobrina bisnieta de Guillermo Prieto y Pradillo, el gran poeta, el gran romancero, el gran periodista, el gran liberal de Juárez. Y a su vez también soy nieta de su sobrino, el gran periodista Guillermo Prieto Yeme. Un gran periodista especialista en el género de la Revolución Mexicana que junto a Rodolfo Usigle y Mariano Azuela son considerados los grandes periodistas y escritores del periodismo, de la Revolución Mexicana. Entonces, desde un principio mi vida no fue fácil porque cargar con antepasados ilustres en realidad comienza siendo difícil. Y además era una niña muy rebelde, muy especial. Estudié en un colegio de muchísima presión, que era el Colegio Oxford en aquella época, y comencé a sufrir bullying desde muy chiquita porque mido 1,60 desde que tenía 9 años, era la super niña. Mi ropa era especial, mis zapatos eran especiales, y además en la generación de 150 integrantes nada más habíamos 2 pelirrojas, yo pelirroja oscura y Mónica González pelirroja clara. Entonces era un maltrato de las compañeras terrible. Todos los recreos solas comenzamos a llevarnos las dos porque no nos identificábamos con nadie. Esa amistad la conservo hasta el día de hoy y soporté mi estadía en esta escuela. Yo entré en 1968 y me gradué en 1983, pero siempre con la idea de hacer algo grande y hacer algo grande por mi país. Fui muy afortunada porque desde muy chiquita 2 tíos que estaban inmersos en la política, y todavía no entiendo por qué, me pedían que los acompañara a grandes eventos y eso me marcaría de por vida. El primero que recuerdo muy chiquita fue haber ido a Palacio Nacional a presenciar un evento del desfile del 16 de septiembre y estaba el presidente. Recuerdo que me colocaron en un balcón lateral para que no diera lata. Pues no vi el desfile, vi los pantalones de todos los señores, pero vi al presidente y eso me impresionó muchísimo. Posteriormente fui a la inauguración de las Olimpiadas de 1968 y había apenas sucedido la matanza de Tlatelolco y no había niños ahí, pero lo recuerdo como si fuera ayer, y haber saltado entre las gradas, y ese otro fue un evento muy importante en mi vida. Posteriormente, haber ido a la entrega de juguetes de los hijos de los sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Parque Delta, Parque del Seguro Social, y con Chabelo, que era pues el máximo exponente infantil, ¿no? Todos adoramos a Chabelo, y yo ahí en medio del campo entregando juguetes con el estadio repleto. En ese momento me di cuenta del poder de la política y que en ocasiones la política podía hacer felices a las personas, a los mexicanos. Posteriormente a esta situación, salíamos a un fin de semana a Cuernavaca y a la altura de la caseta se paró otro auto, un auto convertible muy elegante, y le rogó el hombre que iba conduciéndolo a mi mamá que por favor le diera yo una prueba porque querían utilizarme para la campaña de Twinkie Wonder.
Mi mamá se sorprendió, tomó la tarjeta y a la semana siguiente pasó ella por mí a la escuela, llevaba en el auto un vestidito muy mono, me lo pusieron, llegué a los estudios Thompson, muy cercanos a Televisa San Ángel, y me pregunta el productor: oye niña, ¿tú sabes cantar? No. ¿Sabes bailar? No. ¿Sabes andar en patines? No. ¿Sabes hacer? No. Me dijo: no importa, no importa. Eres una niña muy curiosa, con tu pelito rojo, y te quiero para los anuncios de Twinkie Wonder. Pero eso sí, señora, su niña va a tener que dejar el colegio. Mi mamá regresó con la noticia a casa y el problema gravísimo. Mi papá puso el grito al cielo: de ninguna manera, no voy a sacar a mi hija de la escuela para que se convierta en una actricilla y acabe con su vida. Bueno, ahí perdí una gran oportunidad, ¿no? Pero años más tarde, una televisora se convertiría en mi segundo hogar. Pasó el tiempo, yo continué en este colegio de presión, soportando, era muy mala estudiante, me gustaban mucho las fiestas, la pachanga, las tardeadas, y no estudiaba como debía. Entonces yo me gradué de preparatoria con un promedio bajísimo, 7.3. Y aún así dije: bueno, pues ya, llegó mi momento de estudiar una carrera universitaria y quiero ser abogada, porque pensaba que únicamente a través del derecho y de la política podría hacer algo grande por mi país. Así asistí, me fugué una tarde ahí a CU, a la Facultad de Derecho, pedí hablar con el director, que era Acosta y Romero en aquel momento. Me recibió y le dije: quisiera yo empezar aquí a estudiar Derecho. Me dijo, muy nerviosito: no se va a poder, señorita, porque fíjese que ya no hay cupo. Va a tener usted que ir a la ENEP Acatlán. Le dije: no, yo vivo muy cerca de aquí, yo necesito ingresar aquí. Pues es todo, no hay más. Le agradecí, me despedí, bajé las escaleras, crucé la explanada para irme a mi casa, y en eso llegó una horda de chicos con una manifestación, pero violenta. Eso me preocupó muchísimo porque nunca lo había vivido, y además había estado en un colegio de puras mujeres desde preescolar hasta preparatoria. Regresé a casa y me dijo: papá, bueno, ya no entraste a la Facultad de Derecho en la UNAM, pero te voy a decir una cosa, ya no te soporto, eres excesivamente relajienta e indisciplinada. Si en 3 días no me traes la matrícula de inscripción de una universidad y de una carrera que ya no sea tradicional, porque la familia de tu madre está plagada de abogados, te corro de la casa. Y le creí. Al día siguiente convoqué a varias compañeras del colegio Oxford para que buscáramos una universidad, y acudimos a la más cercana, que era la Universidad Intercontinental. Desde la entrada quedamos maravillados. Parecía un club lleno de jardines, bosques, una cancha de tenis. Dijimos: esto es una universidad. Bueno, pues resulta que era un seminario de los misioneros de Guadalupe, y lo habían hecho universidad. La Ibero se había caído, muy pocas de mi generación habían logrado pasar el examen de admisión. El caso es que cada compañera tomó su camino en esa misma tarde y decidimos nuestro destino. Una se fue a hotelería, otra se fue a pedagogía, otra a arquitectura, y yo a la entonces muy de moda carrera en ciencias de la comunicación. El primer día de clases se estilaba que cada alumno de nuevo ingreso pasara una entrevista privada con don Carlos Alvear Acevedo. Tal vez alguna de ustedes recuerde que fue un gran historiador, y estudiamos el libro de texto suyo. El caso es que me recibió, y resulta que había trabajado para mi abuelo materno, y sin preguntármelo me inscribió en el grupo destinado a la formación de periodistas. El otro grupo era para mercadotecnia y el tercero era para producción. De inmediato mis genes empezaron a actuar, los genes Prieto, y comencé a sacar 10 en la materia de redacción. Pero continuaba siendo muy juguetona, me gustaba mucho salir, eso no lo dejaba para nada, no estudiaba como debía, y reprobé la materia de introducción a las ciencias de la comunicación. Entonces
se lo comenté a un compañero mío muy querido de mi salón, Martín Espinosa, ¿lo recuerda? Se comenta, el conductor de noticias, ¿no? Le dije, Martín, me da mucha pena, fíjate que ya no me gusta esto no es para mí. Yo creo que mejor aguanto lo que sé en casa y entro a la Facultad de Derecho, así me tarde un año en que haya lugar. No, Tusa, así me decía por los entonces. Tú tienes madera para ser periodista, aguanta, yo te voy a ayudar. Y esta materia que es muy teórica la vas a pasar, vas a poder. Pues en una tarde me preparó y en la segunda vuelta aprobé la materia con 8.5, una cosa así. Y decidí continuar la carrera. Más tarde conocí maestros fabulosos que realmente me formaron no únicamente de manera profesional, sino humana. Porque el periodista tiene la finalidad de transmitir información, de entretener, educar, pero igualmente puede dar un mensaje humano. Y más tarde lo viviría y a manos llenas. Como era muy inquieta, decidí adelantar el servicio social. Y así, 2 años antes de terminar la carrera, hice una antesala de 5 horas en la entonces Imevisión. Iba con otras compañeras y llegamos ahí después de comer. Entonces, solicitamos a una secretaria de la recepción que alguien nos atendiera. Empezó a atardecer, luego anocheció y por ahí de las 8:30, casi 9 de la noche llegó un productor y nos dijo, a ver señoritas, tenemos cupo para 2 áreas. ¿Quién se quiere ir a producción de programas? No, pues se pararon como cohetes mis compañeritas. Han de haber dicho, ahorita aquí ya vamos a ser actrices de televisión. Y llegaron por ellas y se las llevaron a producción de programas. Más tarde estarían furiosas porque terminaron cargando utilería, plantas, durmiendo en camiones. Y el productor dijo, ¿y quién se quiere ir al área de noticias? Yo, fui la única. Pues resulta que también pensaba que iba a ser un ambiente de glamour y de maravillas, y me van bajando a una especie de galeras en un sótano. Esa era el área de edición de noticias. Y ahí me dice el productor, bueno, pues mañana va a ser tu único día de aprendizaje, porque aquí no hay tiempo de enseñarte lo que vas a hacer, ¿eh? Vas a ser realizadora de imagen para los noticiarios. En aquella época, los noticiarios que estaban al aire eran desde temprano, por eso amanecemos todos, luego 7 días, día a día, y última edición, que era a medianoche. Al día siguiente me presenté y ahí me presentaron a los compañeritos que también estaban haciendo el servicio social, todos cargando cassettes enormes de 3/4, unos monstruos, todo era grande, y ahí corriendo. Bueno, pues mira, esto que tienes aquí es tu orden de trabajo, tu bloque de noticias. Aquí vienen numeradas con el nombre del reportero. Aquí está la copia del guión de los reporteros para que en base a especificaciones tú ilustres. Vas a tener a un editor en una isla de edición con un monitor, una videocasetera de 3/4, una reproductora, el aparato de edición y la sonorización. El editor va a hacer todo. Tú vas a tener que adaptar las imágenes a la nota, y la nota pues va a aparecer como soporte del noticiario tras la nota dada por el conductor. Puede ser nacional o internacional. Si es nacional, pues el mismo reportero va a traer con sus camarógrafos el material grabado, y pues si es internacional vas a tener que ir a conseguirlo aquí en las instalaciones, proveniente de alguna agencia noticiosa internacional contratada, o si es de archivo, pues en la videoteca quedaba lejísimos del área de producción de noticias. Y así empecé, cargando cassettes, saliendo si llovía, nevaba o relampagueaba por el material, y realmente era muy cansado, pero tenía un privilegio enorme: conocer la noticia antes, y en ocasiones noticias que jamás verían la luz pública. Tal fue el caso, como ustedes recordarán, cuando el terremoto del 85, ¿verdad? Ese día estaba yo lista para ir a la universidad, porque yo iba en la mañana y en la tarde hacía el servicio social hasta la noche. Pues resulta
que muy fodonguita estaba poniéndome mis pantalones que me iba a llevar a la universidad a la clase de 7. Tenía la parte de arriba de mi pijama. Mi mamá se había ido a dejar a mis hermanos al colegio, mi papá a su oficina hasta Reforma, y que empieza el tembloroso. Pues me bajé sin zapatos al jardín, ahí esperé, y en lugar de irme a la universidad me fui al canal de inmediato a ver en qué podía ayudar. El productor que siempre vio por mí y finalmente terminó siendo mi mentor, Víctor Acuñalí, me dijo: a ver, Carmen, te vas a meter a este salón de edición especial, ahorita traigo otros 3, van a llegar en este momento, porque Televisa se había caído. Voy a hacer que traigan aquí las cientos de imágenes que ya se captaron del terremoto, y vamos a ver cuáles sí entran y cuáles no entran. Pues ahí, a los pocos minutos, van llegando alteros de videocassettes de 3/4 y empezamos. Bueno, pues unas imágenes realmente que nadie vio, impresionantes. Y la gota que derramó el vaso fue cuando vimos la imagen, que por cierto no la encontraron en internet, cuando sacan entre los escombros a uno de los bebés del Hospital Juárez, totalmente desnudo. Pues fue como volver a verlo nacer. Nos pusimos a llorar. Esa fue una gran experiencia, y en definitiva histórica, porque pues solamente Imevisión cubrió esa gran tragedia nacional. Posteriormente Víctor Acuña comenzó a ver que yo tenía cierta sensibilidad especial al elegir las imágenes, y comenzó a darme el gran privilegio de darme la edición de los informes presidenciales. Eso fue muy importante, porque en lugar de que lo hiciera un reportero, lo hacía yo, que estaba en producción. Eso me sirvió muchísimo, y realmente teníamos que tener una gran condición física para soportar la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque la televisión nunca para. Ahí no hay 10 de mayo, Navidad, Día del Niño, no. Son los 365 días al año. Tienes un día libre que la misma producción o redacción te escoge, y no hay de otra. Siendo aún realizadora de imagen, un día me solicita el productor Alan Picasso Tripa. Me pidió que hablara con él unos minutos. Me dijo: mira, Carmen, se va a llevar a cabo una gran transmisión vía control remoto desde Valle de Bravo hacia toda la República Mexicana, y vamos a ser los primeros. Quiero que tú seas mi asistente. En ese momento me dijeron: pues ¿cómo, no? Tengo compañeros de la UNAM que nos dan 10 y las malas en producción, a quienes provenimos de una universidad privada, y además soy mujer. Ellos son más rápidos, son más fuertes y soportan lo que sea. No, quiero que seas tú. Avisa en tu casa y salimos mañana. Pues dicho y hecho. Llegamos, nos instalamos en un hotel muy bonito, y me dice: bueno, pues ponte tus tenisitos, mijita, porque ya nos vamos a ver la locación. Resulta que yo esperaba una locación con la vista al lago, preciosa. Pues no, llegamos a un terreno baldío rodeado por árboles, un valle, por eso es Valle de Bravo, ¿no? Un valle. Y me dice: ahora viene lo bueno. Nos acaban de prestar esta camioneta, que era la unidad móvil, pero era una camioneta vieja, idéntica a esa de las imágenes, chiquitita. Parecía una camioneta de Scooby-Doo de las caricaturas, con la antena de plato, que es de unidad fija. Y ahora vamos a tener que enlazarnos para lograr la transmisión. Sacamos cables, empezamos a escarbar hasta tierra para poder poner otra antena más pequeña, que también estuvo conectada a la del plato, y en eso llega el gobernador del Estado de México, muy trajeadito, muy arregladito. Dice: bueno, pues ustedes ven cómo le hacen, pero esto va a ser histórico. Y sucedió en Valle de Bravo, porque el gobierno del estado había invertido muchísimo dinero para convertir a Valle de Bravo en una gran atracción turística. Entonces el compromiso era doble y triple. Por una parte, pues la primera transmisión vía control remoto de un estado de la república hacia toda la república, y por otro lado, pues el compromiso institucional, ¿no? Porque el canal del estado.
Entonces dice, bueno, pues tiene aquí un gran paquete. ¿Y qué? ¿Esta muchachita también entra en el paquete? El productor y yo estábamos en el piso, tomando acá. No levantó la mirada y dijo, no. Ustedes pueden imaginar lo que fue afrontar eso con un gobernador en los 80s. Bueno, pues era impensable, ¿no? Me le quedé viendo horrible al gobernador, tomó sus calzoncitos el hombre y se fue. Nosotros seguimos trabajando. Resulta que el plan, la ruta técnica es la siguiente, se las voy a comentar lo más claramente que pueda. La ruta era de la antena de plato, vía microondas, lograr enviar la señal para que se enlazara con el satélite Morelos. Hoy tenemos muchos satélites, en aquel momento no, nada más teníamos ese. Y una vez potenciada la imagen de este plato, dirigida hacia el satélite y logrado el enlace, que rebotara la señal para ir a dar al cerro de Chiquihuite, a la antena central de aquí de la Ciudad de México, en Ixtapalapa, y de ahí, y lo acabo de saber apenas, que por una cuestión de seguridad, la señal hubo de ir a dar a la antena de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya me están diciendo que sí, así es. Yo no lo sabía, apenas lo supe. Se me escondió este gran secreto. Y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde hubo un máster general, se switchó, la imagen llegó entonces hacia a lo que era Imevisión y de ahí a toda la República Mexicana. Entonces ustedes pueden pensar cómo solamente entre dos personas en un camión viejo íbamos a hacer eso. Pues era toda una proeza, ¿no? Empezó a anochecer y no lo lográbamos. Parecíamos astrónomos o ingenieros físicos o electrónicos o marinos, ¿no? Guiándonos por las estrellas como si tuviéramos un sextante. Pues resulta que por ahí de las 8 de la noche me dice, ya estuvo la transmisión, ya me la sé. Vámonos de inmediato al hotel, hay que dejar todo quietecito, muy calmadito, y mañana estamos aquí al alba. El noticiario que íbamos a transmitir era desde temprano. El conductor, los conductores allá en Valle de Bravo iban a ser Flor Berenguer y Javier Alatorre, y en la Ciudad de México en el estudio Olga Borovio. Íbamos a estar interactuando. Entonces la labor era terrible y el camioncito, el Scooby-Doo, nuestra unidad móvil, pues tenía todo, era como tenía un máster en chiquito, ¿no? Con todo para funcionar. Entonces me dice Alan Picasso, ¿no te puedes equivocar, Carmen? Nada más estamos nosotros, estaba la locación ya con una mesa preparada a 50 metros. Empezaron a llegar asistentes de la televisión estatal y en eso, a través de un magneto que tenía el camioncito, que era como un teléfono para que recibiéramos órdenes de último momento, llaman de la presidencia y de gobernación para pedir que salieran ciertas notas al aire y que las notas ya estaban en el canal estatal en Toluca. Entonces me dice el productor, pues toma una camioneta de aquí, te vas en la carretera, llegas ahí y me traes las cosas. Alan, no sé manejar velocidades. ¿Pero cómo? Eso es saber cómo. Es como no saber leer ni escribir. Pues no sé. Bueno, pues vamos a conseguir un chofer y de inmediato, tal que en 45 minutos después llegó el chofer con otro altero de videocassettes de 3/4 y entonces a numerarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El guión del noticiario, ya lo tenía Alan. El camioncito tenía una especie de desnivel equivalente más o menos a esta altura. La puerta. Aquí, el productor sentado con todos los controles. Yo allí, parada, los videocassettes en el piso, ensuciándose con tierra, y comienza la transmisión. El reto fue enorme porque Alan tenía que irse. ¿Recuerdan ustedes cuando salen del aire los programas? Se va a barras, ahí están. Él tenía que igualar esos colores
mezclándolos para irnos de blancos a blancos y de negros a negros, y hasta que no tuviera perfectamente enfocada las caras de los conductores, pero también la transmisión en el estudio de allá, podíamos comenzar. Pues ya, comenzamos y empieza. Dame la 1, dame la 2, dame la 5, dame la 7, dame la 9. Imaginen aquí al productor y yo aquí pasándose, y de inmediato, no podíamos tener el menor error. Nunca supe en qué momento terminó la transmisión, de la presión y de los nervios. Una vez que terminó, agotados, llenos de polvo, sudados, nos dice personal del gobierno del estado: vayan al hotel, cámbiense porque va a haber una fiesta para ustedes. Pues realmente era histórico, era la primera transmisión vía control remoto desde un estado hacia toda la república. Nos cambiamos, nos bañamos todos, llegamos al Palacio Municipal y nos entregan las llaves de la ciudad. El gobernador obviamente no se presentó después del desplante que le habíamos hecho un día anterior. Afortunadamente no llegó. Un problema grave que las mujeres de mi tiempo, periodistas o productoras, habríamos de enfrentar. Pero honestamente, quien no quería, no vivió un infierno con el sexo opuesto, se los aseguro. Valíamos por nuestro trabajo, habíamos muy pocas mujeres en producción en aquel momento, reporteras muy pocas, y finalizado mi servicio social y terminé la carrera, dije: ahora es cuando voy a intentar de nuevo entrar de alguna manera a la Facultad de Derecho, pero haciendo un posgrado. Pues presenté el examen de admisión, que fue dificilísimo, y afortunadamente logré entrar a la facultad, pero se me pedía que cursara el primer año de la carrera como propedéutico. Me gustó tanto y era lo que siempre había querido, que decidí cursarla completa. Terminé el servicio social y en el canal no me definían si me contrataban o no. Yo dije: bueno, pues voy a venir entonces de meritoria, ¿no? Sin cobrar. De por sí ustedes lo saben, si hay una profesión y gremios sacrificados, es la del periodista. Entonces decidí ir de meritoria y me llaman un día de nuevo en la cabina del máster: Alan Picasso, que vayas. Estaba al aire con la consola enorme transmitiendo un noticiario. Me dice: siéntate aquí, a ver, empieza a mover esta palanca y vas a apretar. No, ya viví contigo el infierno en Valle de Bravo, no quiero ser productor, no es para mí. Me voy a ir a editar mis notas allí a mi hoyo y ya veremos lo que me trae la carrera más tarde. Pues siguieron los meses y no me contrataron. Ya estaba a punto de decir adiós cuando una tarde me llama una reportera a la redacción, muy agradable, que tenía la Fuente de Cultura, y me dice: estoy ebria, Carmen, no puedo grabar en este estado. Y sí, estaba muy ebria. Entonces me dijo: vete a la cabina, aquí está mi nota, ya la redacté perfectamente bien, graba y luego ilustras. Y no salgo a cuadro. Dije: no, yo no puedo hacer eso. Es tu trabajo y me van a correr de aquí. Es más, ni siquiera me han contratado. Pues finalmente cedí, entré a la cabina, grabé y olvidé el asunto. Pues a las pocas semanas de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo, hasta que lo hice pues alrededor de unas 5 veces. El director de noticias, don Ángel Trinidad Ferreira, ya se había dado cuenta, porque su oficina estaba enfrente, y no dijo nada. Resulta que un día desaparece la reportera y no volvimos a saber nada más de ella. Entonces me dicen: ¿quieres ser reportera? Sí, sí quiero. Tuve todas las fuentes menos la presidencia y tuve el gran honor de que Ángel Trinidad Ferreira me propusiera introducir el género periodístico del reportaje en noticiarios televisivos. Amador Narci y los reporteros fueron después que yo. Comenzamos con un tema muy difícil que yo pensaba que no iba a tener un alto impacto, además de que el canal no cobraba publicidad, porque era el canal del gobierno. Y el reportaje trató sobre los isótopos radiactivos. 2 meses me preparó redactándolo y produciéndolo para que saliera al aire, y fue un éxito. Posteriormente
me identifiqué mucho con el lado humano y preferí realizar reportajes médicos. Hubo uno en especial que me tocó muchísimo, que lo produje desde el principio hasta el final. Una niñita que tenía una gran deformidad física porque era acondroplástica. Entonces querían ganar los médicos unos cuantos centímetros de más. Y la técnica se acaba de traer de Rusia y la escogieron porque era una niña y no un niño. Ahí la lucha de género hasta para ganar un gran tratamiento era difícil, pero la niña lo había conseguido. Y era romperle los huesos, ponerle unas estructuras de metal y irlo alargando. Bueno, pues el reportaje terminó cuando la niña salió caminando a la calle, ¿no? Todo el mundo lloró, mis camarógrafos también, fue único. Ese día tuvieron que contratar secretarias para contestar las cientos de llamadas que recibía el canal desde toda la República Mexicana. Fue un éxito. Pero ¿qué pasó? Que yo ya estaba muy cansada porque tenía la fuente en el aeropuerto porque era la única que hablaba inglés y francés, entonces ganaba todas las entrevistas especiales, pero estaba agotada. Iba de 7 a 12 a la UNAM, luego de ahí a atender mi fuente en el aeropuerto. La fuente de cultura nunca me la quitaron, entonces en la noche cubría cultura y dormía un promedio de 2 horas o 3, pesaba 45 kilos y tenía colitis y gastritis. Entonces me estaba muriendo y definitivamente ya no podía por más. Renuncié en el canal. Para entonces Angelina Ferreira ya se había ido y estaba Antonio Álvarez Lima, y había pasado a ser Imevisión, lo que hoy es TV Azteca. Entonces renuncié y un día en una clase de teoría del Estado, mi maestro era Eduardo Andrado Sánchez, no sé si lo recuerden, el cronista deportivo, pero se había convertido en un gran abogado y ya era hasta doctorado. Me dijo: oye, pues tú quieres trabajar en mi oficina porque a ti te he visto, así como no, maestro, en la televisión. No se burle de mí, García Prieto, no, sí, en la tele. Pues entre. Y así empezó una carrera en la función pública que duraría 16 años. Con él redacté lo que fue la primera legislación de especies animales protegidas, no había nada. Y el calendario cinegético de cacería para el borrego cimarrón. Posteriormente de ahí pasé a la Secretaría de Programación y Presupuesto, aunque antes me fui a hacer un intercambio a la Universidad de Ottawa en Canadá, que fue muy valiosa, me gustó muchísimo, pero no me quedé a estudiar ahí porque la idea era regresar a México a hacer algo por mi país, aunque nos ofrecían muchísimas ventajas y créditos, todo estaba muy, muy padre la idea, pero no. Luego pasé a Secretaría de Programación y Presupuesto como secretaria el director de adquisiciones, y unos meses después entré al voluntariado con la doctora Patricia Ganera de Valadez, quien nos combinó a mí y a otras profesionistas para hacer algo a favor de la infancia. Pues resulta que fui la única de las voluntarias que quiso irse al entonces Consejo Tutelar de Menores Infractores de Tlalpan, porque nadie quería trabajar con los muchachitos delincuentes, y terminé llevando lo que fue el sistema de educación abierta, y este sistema pasaría después a reclusorios. Creo que fue un paso trascendental en la vida educativa de México. Posteriormente ingresé en la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y esa fue la joya de la corona, porque allí desarrollé con el doctor Alfonso Madano Cabrera lo que es el control de gestión gubernamental. ¿Qué es el control de gestión gubernamental? Es la ingeniería del proceso del gobierno federal, y se sigue llevando a cabo con muy pocos cambios, pero realmente luchamos en contra de la corrupción, luchamos en contra del rezago administrativo, y se dio un gran paso. Pasa el tiempo y me reencuentro con mis grandes compañeros de la época de Imevisión, TV Azteca, y comienzan a llegarme invitaciones para participar, pero ahora ya no como periodista, sino como especialista en diferentes ramas. Y
y dado que había cursado una especialidad en criminología infanto-juvenil, pues les pareció muy atractivo porque más los usaba, y empiezo a funcionar con ellos. Y comencé con una entrevista que me hizo José Reveles, que he entrevistado a las mejores periodistas de México, y hablé sobre la historia del derecho penal en México. La entrevista se convirtió en un programa de 1 hora y 20 al aire, que es muchísimo tiempo, y quedaron encantados. Luego llegaría otra donde hablé sobre la mujer en reclusión. Luego me invitaron al radio, precisamente en el marco de hoy, del Día Internacional de la Mujer, y fue un éxito. Y aquí presente tenemos a Roberto Contreras, el gran productor, y él me invitó a participar en una serie increíble, El Giro del Tiempo, y yo impartí la parte del desarrollo jurídico de la mujer en México. Creo que es la serie más importante que se ha creado por y para la mujer. Se retransmite constantemente. Yo quisiera que el día que tengan oportunidad la vean, porque vale muchísimo la pena, y así nos podemos dar cuenta de cuál ha sido la evolución de la mujer a un siglo de distancia al día de hoy. ¿Qué tenemos en puerta? Bueno, pues en puerta el desarrollo, la esperanza, la ilusión, y así seguimos trabajando de nuevo de vuelta a lo profesional, con mis compañeros periodistas y productores. Ahora con ustedes Vamos México, Vamos Juntos México, porque los jóvenes merecen lo mejor. Les deseo lo mejor de los éxitos, y los dejo con el mensaje que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, envía la ONU. Este es el momento de la mujer trabajadora y rural en su lucha contra la violencia, la discriminación y el acoso sexual. Gracias.